Bienvenidos a Historias con Yorditos. Un gusto tenerlos aquí en nuestro episodio sabatino. Y un agradecimiento especial a Yorditons por esta oportunidad. No olviden suscribirse a su canal para no perderse sus videos. Hoy nos sumergimos en un lugar fascinante, Schladming, en los Alpes austriacos. Y para guiarnos, un experto que nos ayudará a descubrir sus secretos. Es un placer estar aquí. Schladming es mucho más que paisajes alpinos. Descubriremos las historias detrás de las montañas, desde la época de los glaciares hasta la lucha y adaptación de sus habitantes. Me encanta. Empecemos por el principio. El documental habla de un Schladming forjado por el hielo, con el río Enz abriéndose paso por el valle. Allí encontramos el valle de Obertal. Un lugar con un tesoro. La ciudad minera de Schladming. Exacto, y no una ciudad cualquiera. En su época dorada era un gigante minero europeo. Producían plata, cobre, níquel, una fuente de riqueza. Y sus leyes mineras eran reconocidas en todo el continente. Increíble. Imagínate la influencia de esta pequeña ciudad en los Alpes. ¿Y qué nos dice el documental sobre esas minas? Explorar esos túneles antiguos debe ser impresionante. Está violentamente. El equipo de documental se adentró en las minas. En esos laberintos subterráneos de hace siglos, encontraron restos de vetas de plata y herramientas de los mineros. Es como sentir la presencia de esos hombres trabajando en la oscuridad, extrayendo las riquezas de la montaña. Es increíble cómo el pasado resuena en el presente. Y hablando del presente, el documental menciona que aún hay rastros de ese pasado minero en Schladming, ¿no? Claro que sí. El escudo de armas de Schladming todavía muestra a un minero, un símbolo de su legado. Y si caminas por la ciudad, ves casas antiguas con escenas de la vida minera talladas en las contraventanas. Un recordatorio constante de que la historia de Schladming está ligada a la minería. Pero no todo fue prosperidad en la historia de Schladming. El documental también menciona periodos turbulentos, ¿verdad? Sí, sin duda. A pesar de su éxito, Schladming no estuvo exenta de conflictos. En el siglo XVI, la ciudad se vio sacudida por revueltas campesinas. Imagínate, esta pequeña ciudad minera enfrentándose al poder. ¡Wow! Eso sí que es un giro inesperado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo afectaron a Schladming? Bueno, las revueltas tuvieron un impacto devastador. Schladming fue prácticamente destruida y perdió su estatus de ciudad por 400 años. Imagínate el golpe para sus habitantes. Pasaron de ser un centro minero próspero a una pequeña población rural. Una historia de altibajos, de esplendor y oscuridad. Schladming tuvo que reinventarse para superar esa época. Y aquí entra en juego el indomable río Enz, ¿cierto? Exacto. El río Enz siempre ha sido vital para el valle, pero también ha presentado grandes desafíos. El documental compara los Alpes austríacos con el salvaje oeste americano. Me intriga esa comparación. ¿En qué sentido se parecen? En ambos casos, el desarrollo dependía de domar la naturaleza. El río Enz, con su fuerza y crecidas, tenía que ser controlado. Construir diques, canales, ganarle terreno a las ciénagas. No fue fácil. Un verdadero desafío para los pioneros. El documental menciona a un historiador del río Enz, Will Pardon-Test. ¿Qué nos puede contar sobre él? Will Pardon-Test es un apasionado por la historia del río y su impacto en la vida de la región. Él nos relata las dificultades para construir el primer ferrocarril. Hubo mucha resistencia, los carreteros veían el tren como una amenaza. Entiendo. El progreso genera tensiones y cambios, pero al final el ferrocarril llegó a Schladming, ¿no? Sí, a pesar de los obstáculos, el ferrocarril se abrió paso y marcó un antes y un después. Conectó este valle remoto con el mundo exterior y abrió las puertas a una nueva era, el turismo. Fascinante. Así que de ser un centro minero, Schladming pasó a ser un destino turístico. ¿Cómo se dio esa transformación? ¿Quiénes fueron los primeros en descubrir los encantos de la región? Los primeros turistas llegaron atraídos por la belleza de los Alpes. Buscaban aire fresco, paisajes impresionantes, una escapada. Uno de los primeros lugares en cautivarlos fue Ramsau, al pie del Dachstein. El Dachstein. Esa montaña sí que es imponente. Y por lo que veo, los habitantes de Schladming supieron aprovechar la llegada del turismo. Sí, los habitantes demostraron gran capacidad de adaptación. Empezaron a ofrecer alojamiento, organizaron festividades para mostrar su cultura. La cabalgata de Ramsau, por ejemplo, se volvió muy popular. Es admirable cómo se reinventaron. Convirtieron un desafío en una oportunidad. Y hablando de ingenio, el documental menciona algo curioso sobre los primeros teleféricos, ¿no? Ah, sí. Los primeros teleféricos no se construyeron para turistas, se usaban para transportar la leche desde los pastos alpinos, imagínate. Pequeños baldes de leche colgando de cables deslizándose por las laderas. Qué ingenioso. Pero con el tiempo se adaptaron para personas, ¿no? Schladming se convertía en un destino turístico cada vez más popular. Exacto. Esos teleféricos para la leche fueron los precursores de la infraestructura que transformaría a Schladming en un paraíso para el esquí. Esquí. Ahí está la clave. Schladming es reconocido por sus pistas. Pero esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. ¿Cómo se convirtió en la meca del esquí? Para entenderlo hay que hablar de Albert Bayern.
Era un operario de teleféricos que soñaba con convertir a Schladming en un destino internacional de esquí, y lo logró con la ayuda de la comunidad. ¡Qué inspirador! Un hombre con un sueño que con el apoyo de su comunidad transformó su pueblo. ¿Y cuándo se construyó el primer remonte importante? El primer remonte importante se inauguró en 1966, cerca de Schladming. Ese fue el punto de partida de la era del esquí en la región. La transformación fue imparable. De un pequeño telesilla a una red que conecta 6 montañas. Impresionante. Y todo gracias a la visión de Albert Bayern y el esfuerzo de Schladming. ¿Cómo era la construcción de esos remontes en los 60? Era mucho más rudimentaria que hoy. No contaban con la tecnología actual. Imagínate a los trabajadores cargando materiales pesados, abriéndose paso entre las montañas, todo a mano. Un trabajo titánico. Es increíble el esfuerzo para crear la infraestructura de esquí. Y esa inversión dio frutos. El documental menciona que Schladming-Dachstein es uno de los mayores centros de esquí de Europa, ¿no? Sí, es impresionante. Schladming-Dachstein tiene más de 100 remontes y 200 kilómetros de pistas, un paraíso para los esquiadores. Pero, a medida que Schladming crecía, surgía una pregunta. ¿Cómo equilibrar el progreso con la preservación de la naturaleza? Una pregunta fundamental. El turismo puede impactar el medio ambiente. ¿Cómo ha afrontado Schladming ese desafío? Es un tema complejo. Schladming ha tenido que tomar decisiones difíciles para encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de su patrimonio natural. Imagino que no ha sido fácil. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar la sostenibilidad del turismo? Una de las más importantes ha sido implementar prácticas sostenibles en las pistas. Por ejemplo, reducir al mínimo el uso de cañones de nieve. Tienen un gran impacto en el consumo de agua y energía. Una medida importante. Pero el esquí no es la única actividad que atrae a Schladming. El documental menciona otras formas de turismo, ¿no es así? Exacto. Schladming está diversificando su oferta turística, apostando por alternativas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Y en este sentido el macizo de Dachstein juega un papel fundamental. El Dachstein. Esa montaña siempre me ha fascinado. ¿Qué tiene de especial para el turismo en Schladming? El Dachstein ofrece una experiencia diferente al esquí. Es un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza, el senderismo, la escalada. Y el documental nos lleva a un lugar increíble en el Dachstein. Styria, ¿verdad? Un pueblo con vistas espectaculares. Sí, Styria está en la base del Dachstein. Desde allí se accede al glaciar Dachstein gracias a un teleférico. Imagínate subir a 2.700 metros y contemplar las vistas panorámicas desde el glaciar. Es una experiencia única. Suena increíble. Pero el Dachstein no es solo belleza, también tiene un lado salvaje, ¿no es así? Sí, el Dachstein puede ser impredecible. El documental cita a Albert Prodder, un guía de montaña, que lo describe como un soberano benévolo, pero con repentinos arrebatos de crueldad. Una descripción muy acertada. El Dachstein impone respeto. Y hablando de respeto, el documental nos muestra algunas de las actividades que se pueden realizar allí. Menciona la Skywalk y la vía ferrata, ¿verdad? Exacto. La Skywalk es una plataforma de observación sobre el vacío, a más de 2.700 metros de altura. Las vistas son espectaculares, pero no apta para personas con vértigo. Yo no sé si me atrevería. ¿Y la vía ferrata? ¿Qué nos puedes contar sobre ella? La vía ferrata es una ruta de escalada que recorre las paredes del Dachstein. Combina senderismo y escalada, y requiere experiencia y equipo especial. Suena emocionante, pero también peligroso. El documental menciona un libro conmemorativo al pie del Dachstein, ¿verdad? Sí, recuerda a las personas que han perdido la vida en el Dachstein. Un recordatorio de que la montaña, por muy bella, puede ser peligrosa. Es importante tener presentes los riesgos. Y hablando de riesgos, el documental nos presenta a la Brigada de Rescate Alpino. Esos héroes anónimos que arriesgan sus vidas para salvar a otros. La Brigada de Rescate Alpino es un grupo de hombres y mujeres entrenados que están listos para actuar en emergencias en la montaña. Su labor es fundamental para la seguridad de los visitantes. Su valentía y dedicación son admirables. Y en medio de esta naturaleza imponente, el documental nos descubre historias de fe y resistencia. Menciona que la región de Dachstein se convirtió en un refugio para los protestantes perseguidos en el siglo XVI. ¿No es así? Así es. En aquella época, el protestantismo estaba prohibido en Austria. Pero la región de Dachstein, por su aislamiento y difícil acceso, se convirtió en un lugar donde los protestantes podían practicar su fe en secreto. Es increíble cómo la religión se entrelazó con la historia de Schladming. ¿Y qué nos dice el documental sobre la vida de esos protestantes en la clandestinidad? El documental nos cuenta que las Biblias luteranas se introducían de contrabando desde Alemania, escondidas en sacos de grano o carros de heno. Los protestantes se reunían en secreto en casas o cuevas para sus cultos. Imagínate el riesgo que corrían.
Ser descubierto podía significar la cárcel o la muerte. Es un testimonio de su fe y determinación. Y esa conexión con el pasado, con las tradiciones, se mantiene viva en Schladming, ¿no es así? Sí, el documental muestra cómo las tradiciones e historias siguen presentes. Menciona el Festival de Teatro de Oakland, donde los habitantes recrean eventos históricos como la historia del archiduque Juan, que se enamoró de la región y se casó con una chica local. Es como si el pasado y el presente se fusionaran en Schladming. Y hablando de fusiones, el documental nos lleva a través de las estaciones del año, mostrándonos cómo la naturaleza cambia el paisaje. Exacto. El documental nos muestra el contraste entre las bulliciosas pistas de esquí en invierno y las tranquilas praderas de verano, la belleza fugaz del otoño y la anticipación de la primavera. Es un ciclo continuo, un ritmo marcado por la naturaleza. Y las tradiciones también acompañan ese ciclo, ¿verdad? Sí, el documental menciona tradiciones interesantes como las máscaras de la cacería salvaje para ahuyentar malos espíritus y la procesión de luz de la Epifanía, que simboliza la esperanza del regreso del sol. Una mezcla fascinante de paganismo y cristianismo. No podemos olvidar el esquí, el corazón palpitante de Schladming. El documental nos recuerda las primeras competiciones nórdicas en los años 50 y la emoción de las carreras de la Copa del Mundo. El esquí ha puesto a Schladming en el mapa mundial y ha generado una gran pasión entre sus habitantes. Y esa pasión se refleja en la historia del esquí austriaco. El documental menciona la primera victoria de Franz Klammer en Schladming en 1973, antes de ser campeón olímpico. Un momento histórico para el esquí austriaco, y Schladming fue el escenario de esa victoria. Es inspirador ver cómo Schladming ha evolucionado, adaptándose sin perder su identidad. Un lugar donde historia, naturaleza y cultura se entrelazan. Schladming nos enseña que es posible progresar sin sacrificar la belleza natural. Un mensaje importante en tiempos de cambio climático. Totalmente de acuerdo. Schladming nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, a encontrar un equilibrio entre desarrollo y preservación. Y a valorar la importancia de las tradiciones, la historia y la cultura local como pilares de la identidad. Schladming es un lugar que se queda grabado en la memoria. Un lugar donde la aventura, la historia y la belleza natural convergen. Si buscan un destino que lo tenga todo, Schladming es la respuesta. No se arrepentirán. Y con esta imagen inspiradora vamos a hacer una breve pausa. No se vayan, que en la segunda parte de nuestro viaje por Schladming descubriremos más historias. Volvemos a Schladming, donde la historia, la aventura y la naturaleza se unen. Antes de la pausa, hablábamos del equilibrio entre progreso y preservación. Un tema importante para Schladming y otros destinos turísticos. Sí, ¿cómo ha logrado Schladming ese equilibrio entre turismo y protección de su entorno? Bueno, han implementado medidas para la sostenibilidad. Por ejemplo, en las pistas de esquí, reducir al mínimo los cañones de nieve. Consumen mucha agua y energía. Una medida responsable. Pero más allá del esquí, ¿qué otras opciones hay para un turismo más natural? Ahí entra el majestuoso Dachstein, un paraíso para el senderismo, la escalada, la exploración de cuevas. El Dachstein, una presencia constante en el documental. No es de extrañar, domina el paisaje. ¿Qué lo hace tan especial? El Dachstein ofrece una experiencia diferente al esquí. Es un lugar para conectar con la naturaleza pura, disfrutar la tranquilidad y belleza de los Alpes. En el documental vimos Styria, un pueblo en la base del Dachstein, con acceso al glaciar. ¿Qué nos puedes contar? Styria es un pueblo con encanto. Desde allí un teleférico te lleva al glaciar Dachstein, a 2.700 metros, imagínate. Rodeado de hielo y nieve, contemplando las vistas. Impresionante. Me dan escalofríos, pero de emoción. Y hablando del Dachstein, el documental mostraba algunas actividades, la Skywalk y la vía ferrata, ¿verdad? Llenas de adrenalina. Sin duda. La Skywalk es una plataforma sobre el vacío, a más de 2.700 metros, suelo de vidrio, vistas panorámicas increíbles de los Alpes. ¡Wow! Para valientes. No sé si me atrevería a pisar ese vidrio. ¿Y la vía ferrata? ¿En qué consiste? Es una ruta de escalada por las paredes del Dachstein, con cables, escaleras y puentes colgantes. Combina senderismo y escalada. Necesitas equipo y experiencia. Suena emocionante, pero peligroso. El documental mostraba un libro conmemorativo al pie del Dachstein, un recordatorio de que la montaña puede ser impredecible. Sí, un homenaje a quienes han perdido la vida en el Dachstein. La montaña, por bella que sea, exige respeto y precaución. Importante ser conscientes de los riesgos. Y hablando de seguridad, el documental nos presentaba a la Brigada de Rescate Alpino, esos héroes que ayudan en la montaña. La Brigada de Rescate Alpino, profesionales altamente cualificados, equipados para rescates en la montaña. Su labor es fundamental para la seguridad de todos. Admirables, arriesgan sus vidas. Cambiando de tema, el documental contaba historias de fe y resistencia. La región de Dachstein, refugio para protestantes en el siglo XVI, es fascinante cómo la religión se entrelaza con Schladming. En aquella época, el protestantismo estaba prohibido en Austria, pero la región de Dachstein,
aislada y de difícil acceso, se convirtió en un refugio para ellos. Imagínate, esconder tu fe, reunirte en secreto, vivir con miedo. Una muestra de la fuerza de sus convicciones. ¿Cómo mantenían viva su fe? El documental cuenta que las Biblias luteranas entraban de contrabando desde Alemania, escondidas en sacos de grano o carros de heno. Los protestantes se reunían en secreto, en casas o cuevas para sus cultos. Una historia de valentía. Y esa conexión con el pasado, con las tradiciones, sigue presente en Schladming. El documental mencionaba el Festival de Teatro de Oakland, donde recrean eventos históricos. Sí, un ejemplo de cómo mantienen vivas las tradiciones, una oportunidad para recordar su historia y compartirla. Como si el pasado y el presente se dieran la mano. Y hablando de ciclos, el documental nos lleva por las estaciones del año, mostrando cómo la naturaleza transforma el paisaje. El documental nos muestra el contraste, las bulliciosas pistas de esquí en invierno, las tranquilas praderas en verano, la belleza del otoño, la anticipación de la primavera. Un ciclo que se repite marcando el ritmo de la vida. Las tradiciones también se adaptan a ese ciclo, ¿verdad? El documental menciona algunas. Las máscaras de la cacería salvaje para ahuyentar malos espíritus en invierno. La procesión de luz de la Epifanía, celebrando la llegada de la luz en primavera. Tradiciones que se han transmitido, manteniendo viva la cultura local. Y no podemos olvidar el esquí, esencial en Schladming. El documental nos mostraba las primeras competiciones nórdicas en los años 50 y la emoción de las carreras de la Copa del Mundo. El esquí ha puesto Schladming en el mapa y ha generado una gran pasión entre sus habitantes. Una pasión que se refleja en la historia del esquí austriaco. El documental menciona la primera victoria de Franz Klammer en Schladming en 1973, antes de ser campeón olímpico. Un momento especial para Schladming. Sin duda, un hito en la historia del esquí austriaco. Y Schladming fue el escenario. Es admirable cómo Schladming combina su pasión por el esquí con la protección de su entorno. Un ejemplo de desarrollo sostenible. Totalmente de acuerdo. Schladming demuestra que es posible disfrutar de la montaña sin dañarla. Progreso y conservación de la mano. Una lección valiosa. Schladming nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, a buscar un equilibrio entre nuestras necesidades y la preservación. Y a recordar la importancia de la historia, la cultura y las tradiciones de los lugares que visitamos. Schladming ofrece una experiencia enriquecedora. Un lugar que deja huella, donde la aventura, la historia y la naturaleza se combinan. Si buscan un destino completo, Schladming es la respuesta. No se arrepentirán. Y con esa invitación a descubrir Schladming, vamos a hacer una breve pausa. No se vayan, aún nos quedan historias por descubrir. De vuelta a Schladming, un lugar fascinante. Desde sus minas hasta el Dachstein, Schladming tiene algo especial. Totalmente. Schladming cautiva e invita a reflexionar sobre la historia, la naturaleza y la cultura. Hablábamos de las tradiciones locales. El documental mostraba algunas como las máscaras de la cacería salvaje y la procesión de luz. ¿Puedes contarnos más? Me intriga su significado. Claro, las máscaras de la cacería salvaje son una tradición antigua, de invierno. Representan espíritus del bosque que bajan de las montañas en la época oscura. Se disfrazan con las máscaras y hacen ruido para ahuyentar los malos espíritus y atraer la buena suerte. Fascinante cómo las tradiciones nos conectan con el pasado. ¿Y la procesión de luz? La procesión de luz de la Epifanía se celebra el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Tras la misa, salen en procesión con velas. Simboliza la llegada de la luz tras la oscuridad del invierno, la esperanza. Una imagen poética, la luz en la oscuridad. Y el documental nos mostraba cómo la naturaleza transforma Schladming a lo largo del año. Nieve en invierno, verdor en verano. Una experiencia diferente en cada estación. Sí, el documental nos invita a contemplar esa belleza cambiante, los colores, olores y sonidos. En invierno, las montañas blancas, las pistas llenas de vida. En primavera, la nieve se derrite y la naturaleza renace. Verano, prados con flores, días largos y soleados. Y en otoño, los bosques ocres y rojizos. Impresionante. Schladming se disfruta con los 5 sentidos, en cualquier época. Y tras este recorrido, creo que hemos descubierto un destino especial. Tradición y modernidad, aventura y tranquilidad, belleza natural. Sí, Schladming tiene algo especial. Una magia que te atrapa. Un lugar que te recuerda la importancia de conectar con las raíces, valorar la historia y cuidar la naturaleza. Y para terminar, comparto una frase del documental. Schladming no es solo un lugar, es un sentimiento. Resume la esencia de este lugar. Te hace sentir vivo, te llena de energía. Una frase que transmite la pasión de los habitantes por Schladming, una pasión contagiosa. Te hace querer formar parte de su historia, tradición y conexión con la naturaleza. Con esa imagen de Schladming en nuestros corazones, llegamos al final. Un viaje fascinante, lleno de descubrimientos. Espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado. Un placer compartir este viaje. Y a quienes no conocen Schladming, les animo a descubrirlo. No se arrepentirán.
Agradecemos a Yorditoms por este espacio. No olviden suscribirse a Historias con Yorditoms. Hasta la próxima.